Hoy te enseñamos a qué llevar y cómo organizar tu mochila para hacer una travesía de varios días. También veremos cómo distribuir el peso y el material que llevamos, ya que esto marcará una diferencia en cuanto a comodidad y eficiencia en tu ruta. Empezamos. Lo primero, es interesante saber cómo distribuir el peso dentro de la mochila. La regla general es colocar lo más pesado cerca de la espalda, cerca al cuerpo, ¿vale? En esta zona de la espalda y en el medio. Y los objetos ligeros van a la parte baja y alta de la mochila y los distribuiremos según si los necesitamos muy urgentes o simplemente es algo que no necesitamos hasta la hora de acampar, por ejemplo. Lo que necesitas más urgente tendrá que ir en los bolsillos laterales, en los bolsillos que hay, digamos, a la parte externa de la mochila y que enseguida nos dan acceso y los podemos coger rápido. Así, teniendo en cuenta estas reglas, vamos a ver cómo vamos colocando todo el material dentro de la mochila. Vamos a distribuir por secciones. Esta mochila es de 60 litros y ya está partida para que sea mucho más cómodo. Aquí abajo tenemos un compartimento donde se encuentra la funda para por si llueve, ¿vale? Para cubrir la mochila, y también hay un espacio separado del resto para poner, por ejemplo, el saco de dormir, que es algo que no usaremos hasta la noche, que no es algo que tenga que coger nunca urgente y que es ligero. Así que vamos a poner en este caso un saco de verano, ¿vale? Que este es ligerito y lo vamos a colocar aquí. En este caso también la esterilla la vamos a colocar en este compartimento. Nosotros utilizamos esta esterilla Flextail que nos va muy bien. Hay otras por ejemplo, de espuma. Son más incómodas, pero son aún más ligeras y como esta no se puede hacer pequeña, normalmente va fuera colgada. A nosotros nos gusta más llevar esta dentro. Son dos cosas ligeritas que no usaremos. Las dejamos aquí. Ok, ahora vamos a ver qué ponemos cerca de la espalda, que como hemos dicho tiene que ir lo más pesado. En este caso creemos que será la tienda. Normalmente nosotros vamos 2 personas y nos distribuimos el peso bastante, pero esta vez vamos a colocarla todo me lo cargo yo hoy. Es bastante ligera por ser una tienda, es de 2 personas, pero será lo más pesado. Vamos a poner la tienda en la zona central y más pegada a la espalda, ¿vale? A partir de aquí, en la parte de la espalda, que sería esta ya tenemos la tienda, y en la parte externa, digamos, aquí sí que podremos poner cosas más ligeras. Vamos a poner la ropa de repuesto en una bolsita estanca. A nosotros nos gusta separarlo todo en bolsitas estancas y así nos aseguramos que si llueve mucho o tenemos una botella de agua y se rompe o lo que sea, no se moja nada de lo que hay dentro. Aparte de que la mochila ya es algo impermeable y de que podemos llevar fuera la funda, es un extra de seguridad porque si se te moja la ropa, estás perdido. Entonces aquí vamos a poner 2 calcetines, 2 calzoncillos, una térmica, unas mallas térmicas también, 2 camisetas y en principio ya estará. Aquí si la travesía es de 10 días, obviamente pues pondremos un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Pero sí que normalmente es intentar ir con la ropa justa e intentar lavarla y volver a usarla, y así se optimiza bastante el peso y el espacio, y con esto yo creo que podríamos estar 4 días fácil. Entonces estas bolsas le quitamos bien el aire, la enrollamos y quedan ya compactas, y aquí dentro ya sabemos que hay un tipo de equipo que necesitamos, en otra, ¿vale? Y ahora esta vamos a ponerla en la parte más externa de la mochila, pero abajo del todo, ¿vale? Si lleváramos una Camelback, que es el sistema este de hidratación con una bolsa, normalmente también se lleva a la espalda,
igual que hemos puesto la tienda, e incluso aquí hay un compartimento para ponerlo, porque es algo que eso, pesa mucho y nosotros lo que hacemos normalmente es llevar botellas de agua porque no nos da mucha confianza que nos explote la Camelback. Pero bueno, en caso de que llevéis, que es muy común y nosotros también hemos llevado, en la parte de la espalda, ¿vale? Hay aquí como una bolsa para ponerlo. Como habéis visto, la tienda es como un cilindro, ¿vale? Y está en la parte central, pero a los lados le sobra un pequeño espacio. Veis que es un cilindro, tanto aquí como aquí hay espacio, en este caso, para poner la comida, que nos pesará un poquito, enganchada a la parte de la espalda, ¿vale? En este caso vamos a usar comida liofilizada de Liofilizados & Co, que por cierto tenemos un descuento que os dejamos en la descripción. La comida liofilizada es muy cómoda porque ocupa muy poco espacio y a la hora de comértela simplemente tienes que, en la mayoría de los casos, poner agua hirviendo o caliente y con eso ya se prepara en pocos minutos y te lo comes. Lo bueno de Liofilizados & Co es que puedes preparar... ¿Tienes hambre? Le gustan los liofilizados. Puedes preparar tipo menús para 7 días de travesía, para 5 días de travesía. En este caso nosotros compramos para 3 días de travesía y son como sobres. Fijaros que son sobres bastante finitos que después se prepararán muy fácil. Y ahora para guardar simplemente vamos metiendo aquí. La verdad es que es bastante fácil de poner porque como son sobres. Por cierto, algo bueno que tiene esta mochila es que a una mala la abro por aquí, que estoy luchando ahora mucho, pero se puede abrir por aquí y así la podríamos rellenar. Fijaros, ahora que estamos aquí, hemos puesto la ropa de repuesto en la parte externa, la tienda en la parte más pegada a la espalda, junto con la comida. Hay también snacks, los vamos a colocar también bien pegaditos a la espalda. Esta comida es para la ruta, así que no estará aquí. Y de momento así, ya iremos rellenando. Ok, aprovechando que esta parte se abre, ahora hemos visto el Jetboil y es algo que pesa un poquito porque, aunque veis algo pequeñito, dentro llevamos el fogón que va aquí y el gas que si está lleno pues pesa lo suyo, ¿vale? Entonces queda todo agrupado. Aquí también irían los cubiertos, pero estos los pondremos fuera, aquí. Vamos a aprovechar la forma que tiene esto y esto lo pondremos en la parte central y, si podemos, lo más cerca de la espalda. Si eso, vamos a poner primero esto, que igual tiene una forma más sólida. Ahora, cerca de la espalda. Y la comida la recolocamos otra vez. Vale, ahora que creo que ya detrás no va nada más, vamos a aprovechar la mochila esta que tiene como unos cierres para encajar todo y que esté todo más compacto. Vamos a poner este cierre. Pues ahora ya me queda todo bien compacto. Y ahora vamos ya a ir rellenando la parte superior y externa de la mochila, ¿vale? Ahora nos quedará un hueco aquí. Nosotros siempre ponemos bastante cerca de la zona superior y en este caso, como tenemos acceso rápido con una cremallera, estará a la parte externa, los Gore-Tex impermeables. Los ponemos siempre sin funda porque como ya son impermeables no nos importa tanto si se mojan y ya estos están bastante a mano, solo con poner, fijaros, ya se ven aquí. Ahora vamos a coger las cosas de uso más frecuente,
como son guantes, gorro, buff, el plumas, por si hacemos una parada y tenemos frío. Vamos a poner el buff, los dos guantes, gorro, el plumas y el frontal. Esto lo cerraremos bien, igual que el resto. Y esto irá en la parte más alta de la mochila para que enseguida que paremos lo tengamos a mano. Fijaros que ya estamos a reventar. Vamos a cerrar la parte de arriba y como tenemos varios accesos, si tenemos que abrirla otra vez, lo haremos por aquí. Y aquí hay otra cinta que hace más compacta la mochila. Vale, la cerramos y vamos a ver qué ponemos en los bolsillos externos de fácil acceso. Vale, vamos a poner el botiquín en alguna de los bolsillos externos para que sea fácil y rápido de acceder a él, porque en caso de que nos pase algo, queremos actuar rápido, ¿no? Y también uno debe saber dónde lo tiene, pero debe ser fácil para otro que no eres tú, que lo primero que abra lo encuentre, ¿no? Y esos son los bolsillos más fáciles, como por ejemplo el de arriba. Si por ejemplo las gafas sabemos que nos las pondremos súper pronto, también las podemos poner por ejemplo en la parte superior. Así le podemos decir al compañero, pásame las gafas, para no quitarte la mochila. Y vamos a rellenar el resto de compartimentos. A nosotros nos gusta llevar bolsas de basura que te pueden servir para muchas cosas, entre ellas coger tu basura y llevártela hasta tu casa y no ir tirándola por ahí, ¿vale? Y también te puede utilizar para algún tipo de impermeable, ya que es de plástico. Siempre todo el mundo lleva papel de váter por si hay algún apretón, ¿vale? También en un bolsillo lateral puede estar bien. Durante la ruta seguramente queremos parar a comer algún tentempié, fruta, lo que sea, alguna barrita, y siempre está bien tenerla a mano, ¿no? Esto empieza a estar apretado, ¿eh? Vale, esta ya estaría bastante a tope. Ahora vamos a ver. Aquí tenemos otro bolsillo y vamos a poner la tecnología. Como nosotros grabamos, pues siempre llevamos que si los micros, las cámaras, los cables, ¿vale? Diferentes cámaras, incluso dron, una petaca para cargar la batería. Lo pondremos en una bolsa estanca también, por si llueve, porque aquí sí que hay material que mejor que no se moje. Y lo podemos poner, por ejemplo, en un lateral, porque enseguida tenemos que, hostia, necesito el micro porque hace viento, necesito la cámara o el dron porque hay que grabar, ¿no? Y que esté a mano se agradece. Dejo abierto para ver a ver si hay más cositas. Ok, aquí tenemos el Nomad Face. Esto, si nos seguís ya sabéis qué es, si no nos seguís veréis que en todos los vídeos llevamos colgando en la parte delantera el Nomad Face. Lo llevamos siempre aquí a mano porque es una crema solar. Porque con una sola mano en ruta podemos sacar la crema, ¿vale? Imaginaros que vais con guantes, que vais en travesía con una mochila de 15 kilos y que ponerla, sacarla es un engorro. Pues va muy bien porque así cada hora o cada vez que te pongas crema, que es frecuente, pues lo tienes a mano y no hay que hacer paradas. Y la verdad es que nos va súper bien y tenemos también descuento, así que todos los descuentos los dejaremos en la descripción. Y la verdad es que va muy bien, lo usamos muchísimo y estamos súper contentos. Así que crema solar colgando y a vista. Ok, aquí llevamos como un pequeño neceser con los cepillos de dientes, algo de jabón, un cuchillo, una navaja, cordones, manta térmica, diferentes cosas que nos van a ser útiles, mechero, por ejemplo. Voy a poner los cubiertos también aquí, que son ligeritos, ¿vale? Y las bolsas estas también, zip, están muy bien
para guardar cosas. Y esto lo vamos a poner también, si cabe, en el lateral. ¿Cómo pesa esto ya? Vale, esto está que explota. Ahora, el agua. Como hemos dicho, a nosotros nos gusta llevar botellas de agua, no tanto Camelback, pero las opciones cada uno se las hace como quiere. Nos gusta llevarla en travesías a mano, ¿vale? Por lo mismo que la crema solar, para ir bebiendo de forma constante y no estar todo el rato deshaciendo la mochila. Nosotros, por ejemplo, usamos diferentes botellas, entre otras esta que es de la marca Oceanic, que es súper curiosa porque es una botella de agua, tú pones el agua y tal, pero te purifica el agua con ozono. Aquí tiene un botón, lo voy a hacer, que es muy chulo. Chic. Y se oye con ozono y durante unos minutos hace un proceso de purificar el agua y cuando termina pues ya puedes bebértela. Está muy bien, es muy cómodo, hay diferentes sistemas para purificar agua, pero este es bastante cómodo. Y cuando esto termina, lo vamos a colocar, pues en este caso, en su sitio, que esté bien enganchado, sobre todo. Todavía nos quedarían bolsillos vacíos, ¿vale? Yo me he olvidado de un gadget, porque todos tenemos algunos gadgets y a nosotros nos gusta este, de FlexStyle, como la esterilla, que es un inflador. Es mini, ya veis que es mini, y va muy bien porque alguna vez que hemos acampado inflábamos las esterillas con la boca y mucha gente nos ha recomendado que no hacer eso porque con la humedad se puede congelar esa agua. Y tenemos este inflador que mirad. Parece que va a explotar. Va súper bien porque así, pum, se adapta, tiene adaptadores, lo adaptas a la esterilla que tengas y lo puedes inflar con esto sin usar la boca. Así que vamos a ponerlo aquí. Ok, aquí tenemos una placa solar portátil. Mira, la voy a abrir. Y muchas veces cuando estamos varios días de travesía, nosotros la llevamos colgando para que se vaya cargando y así pues podemos cargar dispositivos. De normal no hace falta, pero si es una travesía de muchos días y quieres batería para algo, pues es una opción que va muy bien y que te da un plus. La placa solar va cargando las petacas o va cargando directamente aquí lo que tú quieras y ya está, ¿vale? Esto normalmente o lo llevaremos colgando o si ya tenemos todo cargado detrás de la espalda o si no, como esta nos encaja perfectamente aquí, pues, bueno, perfectamente, con fuerza. La tenemos aquí y así está bastante a mano para aprovechar las paradas, quitarla, ponerla al sol y que se vayan cargando los gadgets. Esto es un ejemplo de cómo distribuir la mochila, el peso, el material. Cada uno al final se va a adaptar a su ruta, a su travesía y va a poner un poquito más, un poquito menos en función de lo que necesita y de los días que tenga de ruta, ¿vale? Esto sería la base. A partir de aquí, pues añadiríamos cosas. Ahora, otra cosa importante es atarla toda para que quede compacta. A nosotros no nos gusta mucho ir como un árbol de Navidad con muchas cosas colgando, aunque a veces si estás por ahí, te has lavado la ropa, la toalla y tal, pues sí que es verdad que se puede colocar colgando para que se seque. Pero de primera, si podemos ir bien compactos y que las cintas pues estén todas medianamente apretadas. Esta ya está, ¿vale? Estas vamos a ponerlas. Ahora nos la vamos a colocar. Ok, en este caso que la mochila pesa bastante, la podemos colocar en el cuádriceps
y desde aquí cargarla al hombro y ya ir al otro. Primero vamos a ajustar la cintura. A mí me gusta levantarla un poquito y desde aquí ir apretando para que quede bastante compacta y que me note la cintura en las caderas y que sobre todo la mochila se aguante aquí en las caderas. Ok, ahora que noto que ya está bien aguantada, vamos a atar todo bien para que quede bien agrupadita nuestro cuerpo. Vamos a atar el pecho y vamos a poner todas las cintas bien apretaditas para que la mochila esté bien compacta. A partir de aquí hay cintas, hay formas para subir, bajar, porque si os fijáis aquí la mochila no me deja mirar arriba. Esto ya, cada mochila tendrá su mecanismo y la ajustaréis, pero lo suyo es que esté bien compacta y que no llevemos la mochila como los adolescentes en el instituto. O como yo cuando era adolescente, ¿no? Todo así, medio colgando atrás, porque al final esto hace palanca, tú quieres subir y es un desgaste, ¿vale? Lo suyo es que como más agrupado tengamos el peso al cuerpo, menos nos va a pesar. Así que ahora que más o menos tenemos cómo se ordena una mochila, que sepas que la organización y la distribución y qué llevar, cómo ponerlo, hace bastante diferencia a la comodidad de la ruta. Cada uno con su mochila que intente adaptarse y que intente hacer siempre lo mismo, porque si tú siempre te la preparas igual, también es más rápido acceder a los sitios y no es un dilema siempre que a todos nos ha pasado, a mí el primero. Siempre me pasaba que no sabía dónde estaban las cosas y poco a poco pues uno, si se va organizando, gana tiempo también. Esto ha sido un vídeo sobre cómo preparar, distribuir y qué llevamos en una mochila para una travesía de varios días. Pero si te apetece que hagamos un vídeo sobre la mochila que llevamos en nuestras rutas de alta montaña, es decir, rutas de un día donde subimos un pico y bajamos, comenta con la palabra mochila y si vemos muchas mochilas en comentarios, prepararemos un vídeo y te enseñaremos qué llevamos en nuestra mochila de alpinismo. Ahora te agradeceríamos que dejaras tu comentario con tus consejos, las técnicas que usas tú para preparar la mochila, que pongas un like y que te suscribas para más vídeos como este. Chao, chao.